una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Por obvias razones, el sábado pasado no estuviste y me parece que convendría que retomes, bueno, que tomes, porque no puedes retomar algo que no tuviste en su momento, que fue la probabilidad de charlar en este programa al menos, del discurso de Cristina. Un discurso, yo diría objetivamente que fue en algún grado polémico, cuestionado. No estoy hablando solo de la oposición, que incluso rescató cierto tono conciliador que se le notó a la presidenta. Creo que incluso por izquierda fue cuestionado. Quiero decir, la referencia a los piquetes, la referencia a los docentes, trazaron, digamos, un clima de que la presidenta había retrancado en su discurso en cuanto a no haber cargado tanto las tintas en la afirmación del rumbo. ¿Sentiste que la forma fue así y en todo caso el fondo cuál te pareció? A ver, interesante la pregunta, y por ahí nos lleva el programa, porque claro. Mira, no, ¿sabes por qué? Porque yo creo que hay todo un tema muy general que tiene que ver con lo simbólico en cuanto a intentar instalar en la sociedad la idea de que las políticas que se llevaron a cabo en la última década son fantasiosas, que son impracticables y que hay que volver para atrás y que sin ortodoxia esto no se arregla. Y entonces aparecen todos los liberales de la tierra diciendo esto es una medida ortodoxa, esto significa ortodoxia. Vos fíjate que los mayores calificativos de ortodoxia vienen sorprendentemente de los ortodoxos, sí, que dicen que este es un programa conservador, que esto, qué sé yo, cuando de lo que concretamente lo identifican desde Kicillof, Capitanich en adelante. Claro, pero yo creo, insisto, que esto es bien de fondo, porque acá la idea es instalar la sensación entre los argentinos de que obligatoriamente hacia el futuro hay que elegir entre opciones que signifiquen desandar lo andado, porque por esta vía no va. Uh-huh. Y este es el verdadero fondo de toda esa instalación. Mira, cuando ¿Vos sentís que eso está instalado en lo social o mucho más en lo mediático? No, yo creo que sobre estas cosas se hace campañas y que esas campañas calan y llevan a que vos me lo preguntes, que yo te lo conteste, y que en definitiva hablemos de determinadas cosas. Es decir, cuando todo el mundo, después vamos a hablar seguro del dólar. ¿Y por qué hablamos del dólar? Porque nos están instalando temas que todos los días nos llevan a tener que contestar. Mira, el mismo día que la presidenta hizo su discurso, del cual ahora vamos a hablar en cuanto a contenidos, sí, el por ahora suspendido, procesado jefe de gobierno de la ciudad, digo por ahora suspendido porque es una figura media extraña esta de que no hay razones para que lo procesen a él, pero sí al Fino Palacio. No, ojo que él sigue procesado. Lo que dice el juez, que sorprendió Casanelo, es la investigación sigue. No, él dice sigue, no hay causa para llamarlo a él, sigue siendo investigado. Pero resulta que todos los tipos que él nombró, sí, todos los tipos que él nombró, claro, sí. Bueno, ¿qué dijo el inefable jefe de gobierno de la ciudad en su breve intervención ante la Asamblea Legislativa? Vivimos en el contexto de un país con turbulencias. A esto se le agrega un panorama económico que promete ser complejo, que va a afectar nuestras expectativas, nuestro estado de ánimo y sobre todo el clima social. Mirá qué lindo anuncio del jefe de gobierno sobre... Bueno, pero alguien te podría decir fue objetivo. ¿Fue objetivo? No, sí. No, alguien puede... Claro. Que no lo comparto, pero se puede decir. Entonces, yo te quiero decir que así se crean los climas y se instalan las cuestiones. Y entonces, yo te vuelvo a repetir, vos fijate, pero es notable, a todos los que te puedas imaginar, los peores referentes de la ortodoxia neoliberal están criticando a este gobierno diciéndole que está tomando medidas ortodoxas. Ahora vamos a repasar, porque vos me planteaste el tema del discurso.
El discurso tiene todo un capítulo referido al tema de la disminución de la pobreza, donde Cristina lo que dice es que el verdadero centro de la disminución de la pobreza ha sido el surgimiento del trabajo en la Argentina, del trabajo legal y registrado. Habló... Dile, ¿me querés interrumpir? Interrumpime. No, termina que... Habló de las mejoras en infraestructura, de el acceso de 2.100.000 hogares al gas natural y 3.700.000 a la electricidad. Se metió con dureza con los formadores de precios, textual del discurso. No hay ningún justificativo para aumentos de precio por encima de valores que no se condicen con la realidad y que solamente saquean el bolsillo de los argentinos. Bueno, ahora sí te digo, porque me parece que las dos cosas están relacionadas con aspectos que se cuestionan del discurso de Cristina. Uno es, una vez más habló más de dónde venimos que de lo que falta, o de cómo construir para lo que falta, y respecto de los formadores de precios, se señala que fue redundante en torno de ese tipo de señalamiento, y con cuáles herramientas piensa seguir el Estado. Disculpe, está equivocado. Lo que pasa es que hay que leer. Yo estoy citando lo que estoy... Usted está citando lo que leyó en los diarios. No estoy citando lo que leí en los diarios. Estoy citando lo que leí en los diarios, lo que comenta mucha gente. Habló pidió a los legisladores que sancionen leyes que defiendan a los usuarios y consumidores del abuso de los sectores concentrados y monopólicos. Textual. ¿Y qué otra cosa que sancionar leyes para defender a los usuarios y consumidores del abuso de los sectores concentrados y monopólicos? Habló de los sectores como la automotriz, que aumentan los precios de los autos que no subieron los impuestos, aprovechando la coyuntura, y dice, tienen salarios en pesos, energía subsidiada por el Estado y una buena parte de autopartes de origen nacional. Se sumó el tema de las motos en la semana, ¿no? Que parece que estuvieran en estado terminal. Defendió el rol del Estado. Dijo que los buenos datos de aerolíneas y también de YPF, algunos que incluso de YPF aparecieron ayer, demuestran que el Estado es más eficiente, o como mínimo tanto, como las empresas privadas. Estoy citándote cuestiones textuales. Desde luego... resaltó los aumentos de la producción de YPF comparándolos con la administración privada de Repsol. Habló de cuando se quería privatizar al Banco Nación en el marco del cumplimiento de las ideas del consenso de Washington. Defendió a los gobiernos democráticos y dijo, no se trata de que venga a defender a Venezuela o a Maduro, hay que defender la democracia y el respeto de la voluntad popular. Defendió el tema de las estatizaciones, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, pero en síntesis quiero decir que no es ningún retroceso ni en las formas ni en los fondos. A ver, el año pasado, Cristina también tuvo una frase o una serie de frases polémicas respecto, el año pasado o hace 2 años, respecto de los maestros. En el 2012, me parece, de los maestros. Es decir, yo no te quiero decir que el discurso dice el 100% cosa con la que... Y tampoco hace falta que sea así. Hay cosas polémicas. Yo te quiero decir que yo entiendo, y a mí también me hace cosquilla cuando habla del tema de los cortes de calle. Ahora, también me hace cosquilla cuando ando por la calle y 10 personas cortan la avenida Corrientes o la 9 de julio. También me hace cosquilla. Entonces, que abramos un debate, porque quiero decir una cosa, y lo voy a decir aún sabiendo que alguno me va a criticar por lo que voy a decir. ¿Políticamente incorrecta, querés decir? Políticamente incorrecta. La decisión de este gobierno de no reprimir la protesta social necesita también una correspondencia de que 5 tipos no te pueden hacer un quilombo monumental y poner todo pata para arriba. Porque si no, el tema es muy difícil. Entonces,
y ella habló del tema, dijo, no estoy pidiendo que hagamos como en Estados Unidos, donde hacen la parodia de la protesta y protestan en la vereda, sin siquiera interrumpir la vereda y sin siquiera bajar al cordón. En Inglaterra, viste, claro, que está el banquito al que tenés que subirte para putear a la reina porque no es solo inglés. No, y dan vuelta con el cartelito, qué sé yo. Ahora, bueno, Carrió llegó a proponer un piquetódromo. Ya sé, me acuerdo, pero no. Ahora, que abramos un debate en la sociedad sobre estas cuestiones, ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal que abramos un debate sobre estas cuestiones? Ahora, si esto lleva implícita... ¿Sabes por qué es políticamente incorrecto? Porque se toma, y en parte es razón, como una suerte de concesión a la derecha. A mí también es cierto que me parece injusto. Pero... al falso sentido común de la vieja que llama a la radio. Bueno, ese es el número. Pero resulta que yo te voy a preguntar a vos si a vos no te molesta. Pero vale, porque yo si veo... Una cosa es que me molesta y otra cosa es en qué contexto político lo señala. También es cierto, en este caso estoy de acuerdo con vos, que vos no... Digo, respecto de los cortes, los piquetes o las manifestaciones sociales en general, está claro que no estás en el mismo país que 2003. Volvamos a un punto. La aparición de los piquetes en la Argentina tiene una razón muy de peso, obvio, que es que los trabajadores estaban desempleados y no podían hacer lo que ha sido histórica y tradicionalmente la manera de protestar, que es hacer huelga. Cuando el trabajador se quedó sin trabajo y sin fábrica, corta la ruta porque tiene que alterar de alguna manera el orden, la normalidad, para que lo miren, para que sepa que exista y para que lo escucha. En un país que creó 6 millones de puestos de trabajo, que sigue dando batalla, que tiene uno de los índices más bajos de desempleo de América Latina y del mundo, donde hay una enorme pelea lanzada por mejorar el trabajo registrado, que mantiene paritarias abiertas, porque este es otro tema que lo quiero abordar. Es lógico que haya conflicto en el debate de las paritarias. Lo valioso es que hay paritarias. Lo valioso es que se discute. Todos los años hay tensiones. No se me ocurre paritarias sin tensiones. Nos llevan a una falsa discusión cuando nos plantean: mirá lo que está pasando. El año pasado, claro, tiene que haber tensiones, porque los trabajadores quieren pagar más y los empresarios quieren ganar menos y el Estado quiere crear escenarios que puedan llevar a evitar, porque los mismos que dicen eso te hablan de la inflación, porque vos viste que en el discurso de los de izquierda, eso que vos hablás, que yo pongo en duda su carácter de izquierda. No, yo también. Yo pongo en duda. Han incorporado... Está claro que tengo muy claro que todos los troncos juegan a la derecha. ¿Vos viste que han incorporado el tema de la inflación? Igual que los liberales. No hablan desde el otro lado. Están hablando, cuando escuchás a Altamira y a un montón de... El primer tema que te plantean es la inflación. ¿Y yo qué quiere decir? ¿Que la inflación no es un problema? Sí, pero el tema de la inflación es la discusión de las causas y no el tema del gasto público y no el tema de la emisión monetaria y toda la historia que los liberales quieren a toda costa volver a instalar, como hace Sper, que dice el otro día, dice, bueno, le metimos la corrida y se asustaron. Y ahora están haciendo buena letra, pero donde se les pase el susto le metemos otra vez. Él es una marca. Carlos Heller. Decía en el editorial de hoy, baja dólar, suben los ornitorrincos, haciendo una relación con lo que fue aquel artículo, publicación en Facebook del escritor William Scholl, en donde trabajaba la idea de cómo a partir de un invento se puede generar una falsa expectativa y después ni siquiera pagar el costo. Creo que Capitanich también dijo: baja dólar, sube narcotráfico, o cosas por el estilo. Sí. Lo cierto es que técnicamente se produjo una suerte de Argentina año verde, porque uno ha vivido con esto de si el dólar sube nunca baja. Y en el caso particular, por lo menos de la coyuntura, estás hablando, si hablamos del dólar ilegal, blue, a vos te gusta ilegal, blue, el que se quiera, que llegó a tocar 13 mangos en, ¿cuánto era? 2 meses, por diciembre, por ahí. Mediados de enero. Mediados de enero. Y se cayó abajo de 11, ¿no? Entonces,
supongo que esto merece alguna reflexión de tu parte, que no sé si se relacionará con lo político y con quienes manejan eso, o con aspectos también técnicos, ¿no? Entran los dólares de la soja, etcétera, etcétera. No, a ver, varias cosas. Primero, no es que a mí me guste ilegal, es ilegal. Si te gusta ilegal, ¿cuál es? No, y te gusta decirlo ilegal. Es ilegal. Que yo voy a decir otra cosa, y discúlpeme. Creo que es un mérito de nuestro programa y de esta columna, la instalación semántica de que esto es ilegal. Yo empecé a romper aquí, en este nadie dice lo espacio, con no hay blue es para embellecer, no hay cepo, toda esta cuestión de la semántica que he venido cuestionando, y debo decir con satisfacción que un pedacito de la batalla la ganamos, porque hay mucha gente que ya habla de ilegal, porque es ilegal. Ahora bien, además de ser ilegal, es enormemente especulativo. ¿Quién puede explicar desde el punto de vista de la economía que algo el 15 de enero valía 13.10 y ahora vale 10 y pico? Y 45 días después vale 10 y pico, cuando el tipo de cambio oficial en el mismo periodo se ajustó para arriba? Sí. Entonces, está claro que estamos hablando no de algo que es solamente ilegal, sino que es altamente especulativo. Y además, los mismos medios que hablan de esto vienen diciendo que no tiene relevancia, pero hablan hasta el cansancio y nos obligan a hablar a vos y a mí también del tema. Yo me cuestiono si tenemos que hablar de esto, porque resulta que diario que agarrás te dice, no hubo casi operaciones. Las que hay son de pequeñísima magnitud, pero las pocas que se hicieron a, y te dan el precio. Y todo hablamos de eso como si tuviera alguna relevancia. Después inventan truchadas. El dólar ilegal ya está debajo del dólar tarjeta, y entonces conviene viajar con dólares y no con tarjeta. Mentira brutal. Porque en el cálculo ese de los que llaman dólar tarjeta, incluyen el 35% anticipo al impuesto a las ganancias, que todos los que han ido por la devolución la han obtenido sin ningún problema, te la devuelven, entonces también es otra mentira. Ahora, lo cierto es que hay una cantidad de cosas que el gobierno ha hecho en materia de política cambiaria y monetaria que se ocultan y que en realidad han sido éxitos notables. Por ejemplo, si yo te dijera que en el año 2010-2011 tuvimos en el 2010 11.000 millones de fuga de capitales. En el 2011, 21.000 millones de fuga de capitales. En el 2012, a mediados, se empezó con las medidas de control de cambiario, del mal llamado cepo, para que entendamos de qué estamos hablando, y bajó a 3.400 de fuga. Sí, esperá. ¿Sabés cuál es el resultado del 2013? Positivo 397 millones. Es decir, de 21.000 millones de fuga de dólares que se escaparon sin control, que no sabemos a dónde fueron, el balance cambiario del último año dio 397 millones de superávit. Carlos Heller, columnista, Marca de Radio. Me quedé enganchado y me parece que el tiempo que queda es suficiente tal vez para... Con la cuestión del balance cambiario, sí. O sea, saltamos de que se fugaran, ¿cuánto? 21 mil millones de dólares a tener superávit de 400, digamos, para decir un número redondo. ¿Cómo se compatibiliza eso, ya que antes hablábamos de los ortodoxos? Con la baja de las reservas. Claro. ¿Cómo se compatibiliza que te estén diciendo ese dato técnico con el también dato técnico de que Kirchner en vida tenía 50.000 millones de dólares en el Banco Central y ahora tenés menos de 30.000? Y estamos al arbitrio de lo que pueda llegar a suceder con las materias primas o lo que fuere, y la Argentina podría... creo que si te doy... A ver, los datos son pesados, pero te los voy a dar. El superávit
de caja del balance comercial, ¿El bolsillo? de caja Sí, por eso, internacional, del bolsillo, sí. Da 1.800... Para el comercial, lo que entra y lo que sale. En plata, no en mercancía. Ok. Porque no, el dato es importante. Sí. Había que decirlo al revés. El balance en mercancía, Sí. mercancía que salieron versus mercancía que entraron, Sí. dio más 9.000. 9.000 millones de dólares. Sí. El balance, digamos, en dólares, entrados y salidos, Sí. dio más 1.800. Es decir, que hay 7.000 millones de dólares que... ¿De qué hablas del ejercicio 2013? 2013, hay 7.200 millones de dólares solamente en exportadores que no ingresaron las divisas de lo que exportaron e importadores que pagaron antes que les entre la mercadería. Digo, explica buena parte de esa pregunta que vos me hiciste. La otra es que se pagaron por decisión soberana de nuestra nación 8.000 millones de deuda externa con reservas, pero le debemos 8.000 millones menos, que eso es lo que nadie dice, y hace que la Argentina pueda decir, como dijo la presidenta en su discurso, que es hoy uno de los países, medido en términos de producto, menos endeudado del mundo. La deuda externa argentina, 10% del PBI, ha dejado de ser un condicionante para la realización de políticas, y eso es lo que no nos perdonan. Porque Argentina, desde que tomó aquella decisión de pagarle al fondo, de la quita de la deuda, de la negociación firme hasta lograr ese 70% de la quita, la baja de tasa, la extensión de plazo, y todo lo que se viene haciendo hasta aquí, incluido pagar con reservas, nos ha liberado y nos da una capacidad de autonomía y de decisión que creo que no tenemos en la memoria ninguno de nosotros. Esto es parte de lo que se ha logrado en estos años, que algunos ahora nos quieren hacer creer o convencernos que es una vuelta a la ortodoxia. Con el top y todo, llega Jove, pasó Heller.